pero no solamente están en riesgo, la libertad y la vida no solo están en riesgo. En Cuba o en Venezuela, donde es evidente el Estado autoritario, totalitario. En el caso cubano, la represión y la vulnerabilidad de la vida y de las familias en general que se oponen a esos poderes represivos, ¿no? Lo que estamos viendo es que allí donde la libertad está en riesgo o no existe, como son las dictaduras o los estados totalitarios que sobreviven en el mundo, estamos hablando de Cuba, estamos hablando de China también, no solamente son peligros para sus ciudadanos, sino son peligros para el resto de las naciones del mundo, ¿no? No podríamos entender, por ejemplo, o no podría explicarse el colapso y el deterioro de la democracia y, bueno, ahora, del estado de vida de los venezolanos sin la participación, sin la injerencia del régimen cubano, ¿no? Como todos los ciudadanos del mundo, ahora mismo nos vemos con nuestras vidas cambiadas. Hace 5 o 6 meses que vivimos en un mundo totalmente diferente, que si no pudo haberse evitado, al menos pudo haberse advertido desde el país que vio nacer este peligro del COVID-19 y el Partido Comunista Chino simplemente no dio la información a tiempo, aunque hay todavía muchas más interpretaciones y explicaciones de cuán involucrado está el Partido Comunista Chino en esto que le está pasando al mundo entero, ¿no? Algo debemos de aprender de esos ciudadanos chinos que no tuvieron la libertad de luchar por sus vidas en los momentos más críticos de la pandemia, y de estos ciudadanos que en Cuba, en Venezuela y en otras partes de la región tampoco tienen la libertad de luchar por sus vidas y tienen que esperar en largas colas por esa bolsita de arroz que mencionaba Cayetana en su intervención. Y en esta línea, y sin ánimo, por supuesto, sin ánimo de definir lo que es el populismo, que ya tiene suficientes teóricos en este momento en el mundo y en nuestra región, yo creo que más allá de la confrontación democracia versus populismo en varios países de nuestra región, estamos ya en otro tipo de dicotomía, ¿no? Estamos enfrentando la opresión, estamos enfrentando la dictadura, estamos enfrentando el autoritarismo versus lo que podría ser la democracia y lo que pueden ser los valores democráticos, ¿no? Y esa realidad es una amenaza para muchos países de nuestra región en este momento, lamentablemente, incluida España, ¿no? Porque ya pasamos, en algunos lugares, al menos en Cuba hace 60 años, pasamos del líder demagógico o populista que se interpreta a sí mismo como el pueblo y que en nombre del pueblo hace los cambios y las reformas que entiende pertinentes, pasando por encima de la ley y en muchos casos por encima de los derechos, porque se presenta al mundo y a la sociedad como el intérprete o como el pueblo mismo, ¿no? No, en Cuba, por ejemplo, y yo creo que en Venezuela también, y creo que hasta de parte del gobierno español se han escuchado cosas como estas. Ahora, estas personas en el poder están culpando al pueblo de sus propios fracasos, ¿no? Están culpando al pueblo por esa miseria que ellos mismos han generado, y en el caso cubano, y creo también en el caso venezolano, se convierte en una batalla del poder contra la ciudadanía, ¿no? Los perseguidos son los ciudadanos que además son culpados de sus propias miserias, ¿no? De esas miserias que no pueden resolver simplemente porque no tienen los derechos y no tienen la libertad para resolverlas por sí mismos, ¿no? Y en ese sentido,
a mí me gustaría compartirles un poco qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro país en este momento? Cuba está en una profunda crisis, en una crisis que ni tan siquiera se está narrando al nivel que debería narrarse, y en nuestra opinión eso es todavía más escandaloso. Las familias cubanas atraviesan una profunda crisis humanitaria en medio de la tragedia o del agravamiento que viene o que acompaña al COVID-19. Muchas familias cubanas ni tan siquiera tienen agua corriente. En muchos lugares del país el agua en las pilas, le llamamos los cubanos a las llaves, en las casas no llega por días y días y semanas. No solamente los cubanos están enfermando y también muriendo por COVID-19, sino que están enfrentando otras enfermedades contagiosas como la escabiosis, como la pediculosis, como el dengue, en un momento donde ni tan siquiera hay medicinas. En la farmacia los cubanos están pasando hambre profunda, y tienen prácticamente ninguna posibilidad de escapar de esa realidad en medio del gran desabastecimiento que hay, en medio de la crisis humanitaria. Al régimen no se le ocurrió otra cosa que comenzar a vender los productos de primera necesidad en dólares, una moneda que los cubanos simplemente no tienen cómo acceder a ella, y han instaurado una de los peores, de los más injustos apartheids que pueda existir en el tiempo moderno, porque las familias cubanas simplemente no tienen cómo entrar a esas tiendas donde se venden productos de primera necesidad en una moneda en la que no gana nadie en Cuba, por supuesto, excepto los corruptos, los corruptos que están en el poder y que llevan 60 años en el poder. En esta realidad, en este escenario de gran crisis humanitaria, lo único que vemos en aumento y lo único que vemos a la dictadura gestionar eficientemente es la represión contra cada uno de los miembros de la oposición, pero también la represión dura y pura contra la ciudadanía, contra los cubanos que están intentando conseguir el pan en medio de las calles. La cantidad de cubanos que han terminado en prisión por delitos relacionados con el COVID, como por ejemplo intentar tener una iniciativa privada, que puede ser desde fabricar queso hasta vender maní en la esquina para poder conseguir los productos básicos. Esas personas son incluso expuestas en la televisión nacional. Ante esta gran crisis que está viviendo nuestro país, muchos de los cubanos en el exterior nos dimos a la tarea de colectar toneladas de ayuda humanitaria para enviar a la isla, y en este momento, mientras estamos conversando, esas toneladas de ayuda humanitaria llevan semanas en el puerto del Mariel, en la isla, bloqueadas por el régimen cubano, bloqueadas por Díaz-Canel y por Raúl Castro, que son el verdadero impedimento entre las oportunidades y los ciudadanos cubanos. Y en ese sentido les pido a todos que alcen su voz, para acompañar al pueblo cubano, para exigir la liberación de esa ayuda, que no es suficiente, que es un granito para aliviar lo que está ocurriendo, y para aliviar una crisis que sabemos que solo se puede superar a partir de un cambio democrático, para aliviar una crisis que no comenzó con el COVID-19, sino que está instalada desde el momento mismo de la instalación de la dictadura, y que solo se puede superar a partir de ese cambio. Un cambio que todos lo sabemos, un cambio que solo se logra con mucha presión, con presión social, con presión interna, pero también con el acompañamiento de la comunidad internacional. Y ya hemos vivido
hemos vivido en este mundo del siglo XXI, hemos vivido la primavera árabe, hemos visto a los tanques pasar por encima de los cuerpos de los venezolanos que se manifiestan en la calle buscando libertad. Hemos visto que la movilización interna es fundamental, pero no es suficiente. Mientras hablamos ahora mismo hay decenas de cubanos que están detenidos, desaparecidos, porque desde ayer se estaban manifestando solamente vestidos de amarillo con un girasol en la mano, pidiendo libertad de esta manera, ¿no? Y el régimen cubano tiene en estos momentos tal vulnerabilidad y tanto miedo de su propia ciudadanía que encuentra peligroso a un cubano vestido de amarillo caminando por la calle. Pero ese mismo régimen que tiene todo el poder y que no tiene ninguna legitimidad ni tiene el apoyo del pueblo, pero que tiene las armas, que tiene la violencia y es capaz de usarla para forzar a ese régimen a someterse a la voluntad soberana de la ciudadanía e irse, es necesario que la comunidad internacional, entendida desde el señor Borrell en la Unión Europea, que ahora mismo mantiene un vergonzoso pacto de cooperación con la dictadura cubana, hasta los centros democráticos en nuestra región, desde Chile hasta la administración de los Estados Unidos, deberían estar apoyando a ese pueblo cubano, a ese pueblo venezolano que están demandando un cambio de sistema. Y ese apoyo tiene que ser lo suficientemente concreto como para convertirse en una amenaza en las mentes de estos corruptos criminales que están en el poder y que están dispuestos a usar la fuerza contra los ciudadanos. O sea, aquellos que en el mundo pueden utilizar el lenguaje de la fuerza, deben usarlo contra aquellos que están dispuestos a usar la fuerza contra la ciudadanía. Y por supuesto yo no estoy hablando de una intervención militar, estoy hablando de todas las opciones, todo el abanico que tiene el derecho internacional y que puede ser usado en este momento para defender las vidas y la demanda de libertad de los ciudadanos en Cuba, en Venezuela y allí donde la democracia está en crisis. Yo creo que hay un elemento que hay que mencionar, porque cuando nosotros pedimos solidaridad, y le agradezco muchísimo al senador el uso del término, y le digo, senador, mi padre fue asesinado con una estampita del sacerdote Popielusco, del polaco, que también fue asesinado de la misma manera. Y toda su vida y toda su obra y su legado estuvo marcado precisamente por esa experiencia de la solidaridad y por ese compromiso con el resto de sus prójimos, con el resto de los cubanos, en el caso de mi padre. Pero cuando nosotros pedimos solidaridad a la comunidad internacional, no le estamos pidiendo únicamente como un gesto altruista o como un valor que esperamos compartir con todos los demócratas del mundo. En el caso cubano en particular, la pedimos porque estamos convencidos de que para los demócratas de Iberoamérica ser solidarios con el pueblo cubano no es un acto de altruismo, es un acto de autoprotección. La injerencia y el haber tolerado por parte de las democracias de Iberoamérica 60 años de totalitarismo en Cuba ha traído como consecuencia el colapso venezolano, el empuje del socialismo del siglo XXI, el apoyo de inteligencia de parte del sistema de inteligencia del castrismo, que fue muy bien entrenado por la KGB, al Foro de Sao Paulo. Y lo que vemos es que la organización de esas fuerzas, que son fuerzas antidemocráticas, porque son fuerzas autoritarias, porque son fuerzas que llegan al poder y lo primero que hacen es cooptar las libertades de los ciudadanos para intentar perpetuarse en el poder, como hemos visto en varios países de nuestra región. Esas fuerzas están organizadas y no solamente un asunto ideológico, que por supuesto que lo es, y la batalla cultural es fundamental en este momento para explicarle a la ciudadanía que puede ser víctima de esas fuerzas el fin
último de estos corruptos y de estas organizaciones, pero también tiene un elemento muy práctico que está vinculado desde con el narcotráfico hasta con actividades terroristas en toda la región. Y lo preocupante es que no se está narrando y no se está contando al nivel que debe contarse. Yo estoy especialmente preocupada, y voy a terminar con esto, por la difusión, digamos, del discurso de esas fuerzas en toda la región y más allá. Estoy hablando de todo el hemisferio. Recientemente ha salido una organización o una red de organizaciones llamada, por ejemplo, Internacional Progresista. Es un lugar donde comparten directivos de Podemos con políticos en los Estados Unidos como el senador Bernie Sanders, con politólogos, filósofos, comunicadores, desde Noam Chomsky hasta Gabriel García Bernal. Y cuando uno va a revisar cuáles son las campañas de la Internacional Progresista, que por supuesto tiene todo su derecho de existir y de comunicar sus ideas, cuando uno va a revisar sus campañas, la primera de ellas se llama "Con Cuba no te metas". O sea, la primera de ellas está defendiendo al castrismo en los mismos términos que el castrismo usa contra los ciudadanos que se levantan para intentar un cambio democrático. Es muy preocupante que este tipo de organizaciones esté teniendo lugar, esté avanzando y esté comunicando a la sociedad, a las sociedades del mundo, ideas que no tienen nada que ver con la realidad de lo que está pasando en nuestros países, especialmente en esos países donde los representantes del Foro de Sao Paulo y donde específicamente las ideas comunistas y de extrema izquierda han llegado al poder para quedarse en el poder. Y creo que la invitación a todos los que estamos interesados en defender la libertad y en defender la vida es a contar lo que está ocurriendo y a también llegar a la mesa con una propuesta concreta para nuestras sociedades.